finalmente revelado las dos bestias del Apocalipsis, el anticristo y el falso profeta. Alerta, estas son las dos bestias del Apocalipsis. ¿Quiénes son las dos bestias en Apocalipsis capítulo 13? En la gran tribulación habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Satanás ha delegado su autoridad en dos bestias, una que surge del mar y otra que sube de la tierra. En este video estaremos viendo quiénes son las dos bestias del Apocalipsis. Hoy en día existe un debate muy grande en cuanto a la identidad de estas dos bestias. Algunos han sugerido que estas dos bestias representan a los Estados Unidos y al papado. Sin embargo, esta afirmación no es convincente, ya que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 en adelante, narra que estas dos bestias, junto a los reyes de la tierra y sus ejércitos, lucharán contra Jesucristo. Pero Jesucristo los vencerá. Vencerá a las dos bestias, que son el anticristo y el falso profeta, y que serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vemos que 1000 años después, el dragón también será echado al lago de fuego, donde estarán esperándolo el anticristo y el falso profeta. Ahora bien, si estas dos bestias van a ser apresadas y lanzadas vivas al lago de fuego, esto derriba la creencia de que estas dos bestias sean los Estados Unidos y el papado, ya que toda una nación como Estados Unidos no puede ser apresada y lanzada viva al lago de fuego. Las dos bestias en el libro de Apocalipsis, del capítulo 12 al 14, es la serie final de desastres que está a punto de ocurrir. Será la más dura para este mundo. Los poderes demoníacos obtendrán control más fuerte sobre la sociedad como nunca antes. Apocalipsis capítulo 12 al 14 presenta a 3 personas que forman una alianza para gobernar el mundo, ellos mismos. Uno es de origen angelical, en naturaleza, un gran dragón y una serpiente antigua también conocida como Satanás o el diablo. Apocalipsis 12:9 dice: y el gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Las otras dos son bestias de origen humano, también conocidos como el anticristo y el falso profeta. Juntos forman una especie de trinidad impía, en una espantosa imitación de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Los sellos y las trompetas han soltado sus cargas en la tierra. El mensaje del capítulo 12 de Apocalipsis es bastante claro, incluso si pone a prueba la imaginación. Las dos bestias llegan en el capítulo 13 del Apocalipsis. La primera y más importante es una figura política, un dictador mundial que ejerce un régimen totalitario sobre todo lo conocido. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón les dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra y en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En estos versículos veamos estas dos bestias. Primero, es importante considerar que estas dos bestias representan a un líder político y a un líder religioso que hará su aparición en esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Segundo, el apóstol Juan, al representar a estos dos personajes como bestias, hace alusión que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, carente de cualquier sentimiento y compasión, y con un orgullo que excede los límites de lo humano. En Apocalipsis capítulo 17 vemos que la gran bestia estaba sentada sobre muchas aguas, y el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la primera bestia, que es el anticristo, surgirá de en medio del mar, que simboliza a las naciones. En Daniel capítulo 7 vemos la visión de las 4 bestias. Daniel narra que la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía 10 cuernos, pero sorpresivamente un cuerno pequeño surgió de en medio de esos 10 cuernos,
quebrando así 3 cuernos. Ahora bien, esta cuarta bestia que vio Daniel representó al Imperio Romano, pero en cuanto al cuerno pequeño, era un símbolo al surgimiento del anticristo, por lo cual esto nos lleva a pensar que el anticristo surgirá de una de las 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano. El apóstol Juan sigue diciendo que la primera bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón les dio gran poder, y su trono y grande autoridad. Ahora bien, las 4 bestias que se le presentaron a Daniel son 4 imperios. Ahora bien, las 4 bestias que se le presentaron a Daniel son 4 imperios. ¿Qué sucedería en el tiempo? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria y esplendor de cada uno de estos imperios, lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y crueldad. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Y la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esta fiereza y poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios. La bestia es un ser humano, quien acepta la oferta satánica que Jesús rechazó en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Nuevamente el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra a él todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todas estas cosas te daré si te postrases y me adorases. También es anticristo, porque le hace la guerra a los santos. Dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio poder sobre todos los linajes y lenguas y naciones. Él los vence temporalmente, pero ellos lo conquistan eternamente. Apocalipsis 12:11, y lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Sus características son las de otras bestias feroces, leopardos, osos y leones. Parece provenir de una federación de gobernantes políticos que se ha ganado la atención del mundo a través de una recuperación asombrosa, de una herida mortal, probablemente un intento de asesinato. Algunos estudiosos bíblicos han sugerido que el anticristo será asesinado por un opositor a su gobierno, pero por obra de Satanás milagrosamente resucitará. Esta muerte y resurrección del anticristo es el intento de Satanás en imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta resurrección del anticristo ayudará a consolidar su dominio sobre el mundo. Si había algunos que dudaban, seguramente al ver la herida y más tarde sanada, dejarán de oponer resistencia a su control. Será el momento en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Recordemos que con los sellos y las trompetas, la muerte se extenderá por el mundo a una escala sin precedentes. Y cuando la bestia se presente como aparentemente invulnerable a sus efectos, conseguirá conquistar al mundo, que probablemente vean en ella su única esperanza. El interés del anticristo no será el de dar vida a los hombres, sino conseguir que todos adoren a Satanás. Hablemos de las imágenes de este dictador para hablar de su apariencia. Será como un cordero, una pequeña oveja con solo 2 cuernos. Esto parecería indicar apacibilidad más que la semejanza de Cristo, ya que se contrasta con su discurso de dragón. Su golpe maestro no será su exhibición de milagros, sino su dominio de los mercados. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, podrán comerciar, y el número solo se marcará a aquellos que se dediquen a la idolatría imperial. Judíos y cristianos que se hayan ido en el arrebatamiento van a ser excluidos de todo este comercio, incluso en el caso de la compra de lo más necesario para la vida. El número 666 es el nombre codificado del dictador. Ahora vemos el surgimiento de otra bestia que sale de la tierra. Esta bestia que sale de la tierra es identificada como el falso profeta. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Juan observa que la segunda bestia, aunque tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo hablaba como dragón.
Seguramente esto quiere decir que el falso profeta intentará imitar al Cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se percibirá con claridad su origen diabólico, a pesar de parecer bastante inofensivo. No podrá ocultar su verdadera naturaleza y al servicio de quien está en todas sus palabras, aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y del anticristo. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo nos ayuda a descifrar la verdadera naturaleza diabólica que tendrá el falso profeta. Ahora bien, el anticristo va a ser ayudado en su diabólica misión por el falso profeta, quien será un líder religioso. En nuestro lenguaje moderno diríamos que el falso profeta actuará como un ministro de propaganda del anticristo, que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en él su confianza como única vía posible de salvación. En este sentido, el anticristo se servirá del falso profeta del mismo modo que los reyes de la antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Por otro lado, observamos que el falso profeta, por medio de grandes señales, conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen del anticristo. Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia el anticristo, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos los que la herida mortal del anticristo había sido sanada de forma milagrosa. De esta manera intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y resurrección, así adoren al anticristo por la sanidad de su herida. En todo esto imitará también la labor del Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo, sino que busca que todos los hombres miren a Cristo. En su lugar, el falso profeta usará toda su capacidad persuasiva para que el mundo adore al anticristo. Como parte de su programa propagandístico, también hará grandes señales de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto nos recuerda que no siempre que ocurre es un milagro. Esto quiere decir que Dios está actuando. No olvidemos a los hechiceros de Faraón, que por medio de encantamientos diabólicos lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios. Y debemos tener especial cuidado con esto, porque del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, el falso profeta también hará descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías. Para terminar con este video, quiero aclarar que hay muchas especulaciones sobre quiénes serán el anticristo y el falso profeta. A la verdad, por ahora nadie sabe la identidad de estos personajes. Solo las personas que pasen por la gran tribulación conocerán a estas dos bestias. Y así llegamos al final de este video. Espero que esta información sea de gran utilidad y de edificación para tu vida. Te recuerdo que apreciamos mucho tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema. Y sin más que decir, ahora me despido de ustedes recordándoles que Cristo les ama, que Cristo pronto viene. Bendiciones.